Hola, bienvenidos a BBU Podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Directiva de Asignación de Oficiales de Datos Personales. Estoy con Fabricio Sánchez Concha, quien es el socio del área de competencia y propiedad intelectual del estudio, y yo soy Alexandra Espinosa, asociada del área. Esta directiva ha causado bastante controversia. De hecho, es una directiva que salió a fin de año y que era muy esperada tanto por el sector público como por el sector privado. Y entiendo que ha sido una necesidad prácticamente para aclarar muchos puntos del reglamento de datos personales, el nuevo reglamento de datos personales. Fabricio, ¿cuáles son tus primeras impresiones? ¿Tú consideras que era una necesidad? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Hola Ale, gracias por la pregunta. Y es muy interesante lo que propones, porque si hacemos una mirada hacia atrás desde la publicación del nuevo reglamento, la vigencia que fue el 30 de marzo del año pasado, si uno lee la redacción del reglamento, uno puede advertir que existe la obligación de nombrar un oficial de datos, pero había unas palabras muy vagas, muy generales, ¿no?, que en la práctica llevó a que muchas personas jurídicas, ¿no?, que tratan grandes cantidades de datos personales, cuando hablaban o señalaban la palabra grandes volúmenes, la referencia técnica era a qué se refiere la norma. Y todos decidieron nombrar un oficial de datos que no establecía ciertas características para su nombramiento. Es decir, ¿quién tiene la calidad o las cualidades para ser oficial de datos personales? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es su función dentro de la corporación? Si bien es cierto, la experiencia nos ha dado el conocimiento para poder orientar cómo debe estar capacitado un oficial de datos, cuál es la orientación empresarial, lo cierto es que la directiva ha establecido ciertos parámetros, ¿no?, y requisitos para poder establecer la obligación de tener un oficial de datos personales. Pero ahí también el reglamento es una distinción bastante clara, ¿no?, respecto a que las entidades del sector público están obligadas a tener un oficial de datos personales, el FONAFE y las empresas adscritas al FONAFE, y respecto a las personas jurídicas ha establecido ciertos requisitos, ¿no?, que están referidas a número de datos que se tratan, finalidades, tipo de información que se trata. Y tú lo conversamos hace unas semanas, estos requisitos. ¿Qué piensas de esos parámetros que ha establecido esta directiva? ¿Es útil, no es útil, determinable, no determinable? Sí, de hecho, todos estábamos esperando cuáles iban a ser los requisitos específicos. Algo que has mencionado muy bien, no se entendía específicamente qué era gran volumen de datos personales, porque el reglamento señalaba que era indispensable, obligatorio, tener un oficial de datos siempre que trataras grandes volúmenes de datos, o si es que el giro principal de tu negocio tenía que ver con tratamiento de datos sensibles, no dígase las clínicas, por ejemplo. Entonces, es indispensable conocer esas diferencias y eso no se aclaraba en el reglamento. Ahora, lo que ha ocurrido en esta directiva es que ya se han establecido ciertos parámetros objetivos. Ya hay claridad respecto a cuáles van a ser los criterios de determinación de grandes volúmenes de datos. Pero aún así, y ha sido quizás una de las grandes críticas, no se ha entendido de manera concreta o al 100% por qué se han utilizado estos criterios y por qué se han utilizado esta numerología. De manera de ejemplo, tenemos un grupo de criterios que son determinantes y otro grupo de criterios que son moduladores. Entonces, la evaluación de estos criterios se ha hecho en niveles altos, medios y bajos. Entonces, si tú calzas en la calificación de alto en alguno de los criterios determinantes, califica como tratamiento de gran volumen de datos y por ende estás obligado a tener un oficial de datos personales. Los criterios determinantes, por ejemplo, son cuántos datos personales tratas, el tipo de dato personal, si es que es un dato sensible o no, entre otros. Y ahorita recuerdo mucho específicamente el dato del número de datos personales que se trata, porque colocan como nivel alto si es que es un tratamiento de más de 50.000 datos personales, de titulares de datos personales. ¿Por qué 50.000? ¿No? ¿Por qué se utilizó este número? ¿Se habrá realizado algún tipo de estudio para determinar este número como estándar? Hay algunos elementos que quizás no se desprenden claramente de la directiva.
a pesar de que ya tenemos datos objetivos, sería bueno quizás colocar o conocer el trasfondo de este tipo de razonamiento por parte de la autoridad. Y algo muy importante que has mencionado, Fabricio, es que muchos privados, y de hecho nos pasó también con nuestros propios clientes, en la medida que ya entraba en vigencia el plazo para asignar a un oficial de datos, es que comenzaron a inscribir sus oficial de datos personales, no a comunicarlos. Pero ahora tenemos pautas que nos aclaran el perfil del oficial. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, Fabricio? Porque claro, tenemos muchos clientes que ya han nombrado oficial, pero lo cierto es que podría ocurrir que no cumplan con los requisitos del perfil establecido del oficial de datos, establecido en esta directiva además. ¿Cómo es que vamos a poder actuar frente a eso? ¿Qué tienen que hacer nuestros clientes? ¿Cuál es su opinión? Sí, eso es importante, ¿no? La norma establece como requisitos que hayan tenido cierta experiencia relacionada con el tema de datos personales por un tiempo determinado, que tengan estudios especializados, ¿no? Que con una certificación de entre 90 horas y 120 horas referido al tema de datos personales. Lo cual, claro, es un parámetro interesante que te permite determinar la importancia o el rol que debe tener el oficial de datos personales respecto a los conocimientos, es decir, no puede ser algo improvisado. La persona que adopte la responsabilidad de gestionar los datos personales, o puede ser, o la medida de lo posible, tiene que ser alguien que conozca la referencia a la norma y que custodie el dato personal en virtud de la medida de seguridad que debe tener una corporación que trata datos personales. Y algo muy importante que está relacionado con estas características o requisitos que se exige al oficial de datos personales es que en el devenir, digamos, de la ejecución del tratamiento de estos datos respecto a los grandes volúmenes, a los datos sensibles, la norma establecía algo muy interesante, que es, la consulta que recibíamos constantemente era: si nombra un oficial de datos personales, ¿qué responsabilidades asume en virtud, no dentro de la corporación, sino responsabilidades administrativas, penales? Y lo cierto es que la norma o por una directiva clarifica y explica que un oficial de datos personales en ejercicio de sus funciones no puede ser retirado del cargo por ejecutar o estar en contra de un tipo de tratamiento de la corporación. Es decir, le dota de cierta independencia para poder orientar el tratamiento de datos personales. Eso no quiere decir que es el oficial de datos quien va a ejecutar el tipo de recopilación, va a ser el responsable del banco de datos. No. Lo que hace el oficial de datos personales es supervisar, guiar que la corporación o las empresas traten estos datos personales en cumplimiento de la norma, ese principio de proactividad, consentimiento, el deber de informar, es decir, que se pueda desplegar a toda la corporación una cultura de protección de datos personales, y es el oficial quien va a supervisar este cumplimiento y no va a asumir, digamos, algún tipo de responsabilidad administrativa por algún tipo de infracción. Y ahí, Ale, quiero que me comentes, porque claro, esta responsabilidad también está relacionada a que este oficial de datos va a ser el nexo con la autoridad en caso de fiscalización. En nuestra experiencia, me gustaría que nos comentes qué relación tendría el oficial de datos con la autoridad en caso de fiscalización o en caso de que exista una brecha de seguridad. El elemento objetivo del oficial de datos personales es muy importante para evitar cualquier tipo de sesgo en la elaboración de conclusiones sobre el procesamiento de datos. Entonces, es importante que sea una persona independiente, que no se deje influenciar por el directorio, por la gerencia, porque es indispensable que tenga conclusiones que se acoplen a la realidad de tratamiento de datos personales de las entidades públicas, de las empresas, etc. Es más, en la medida que es el nexo entre la autoridad de datos y la empresa o la entidad pública, se publican sus datos de contacto en una página web o deben estar al alcance de la autoridad o de cualquier tercero para saber a quién recurrir ante cualquier tipo de consulta o pregunta. Por eso es muy importante que se asigne correctamente el oficial de datos, que tenga conocimiento sobre protección de datos personales, algo que ya está en los requisitos de la directiva, y que por ende esta persona busque especializarse, si es que ya ha sido nombrada, busque especializarse en la materia.
Sobre eso, Fabricio, ¿cuáles crees que son los puntos más importantes que debía conocer esta persona asignada? A ver, digamos, la norma te establece obligaciones respecto a la capacitación que debe tener este oficial de datos. Lo principal es entender, como tú bien señalabas, que es un dato personal, ¿no? De toda aquella información que identifica o hace identificable a una persona. ¿Por qué es importante? Puede sonar un concepto bastante sencillo, pero cuando uno en la práctica recopila o trata información, a veces no queda claro si esa recopilación constituye o no un dato personal. Uno puede pensar que la información ha sido anonimizada, pero la norma también te dice que pueda ser reconocible o identificable por cualquier medio razonablemente utilizado. Si puedes concluir o puedes llegar a la conclusión que ese dato anonimizado sí puede reconstruir y identificar directamente al titular del dato personal, estamos en problemas. Si es que la información que recopilaste no se solicitó el consentimiento de manera expresa, tenemos que entrar a las excepciones para ver si lo necesitabas o no. Y entramos a discutir si es que esa información recopilada era o no era un dato personal. Entonces yo creo que el oficial de datos, primero desde la experiencia en haber tratado algún tipo de información relacionada con datos personales, identificar con claridad cuando se recopila un dato personal, conocer a la interna las medidas de seguridad que pueda tener la organización, no a nivel técnico, porque probablemente tenga el equipo detrás de TI que pueda identificar estas medidas que hagan robusta la protección del dato personal, pero sí aquellos segmentos o lugares donde la información es recopilada para poder orientar a las áreas de cada sector de la empresa, ya sea recursos humanos, proveedores, que en esos lugares debe existir algunas cláusulas de consentimiento, cláusulas del deber de informar, y en todo momento se proteja, digamos, y se custodie el dato personal. Por eso es indispensable, desde mi punto de vista, conocer qué es la norma o qué dice la norma respecto a datos personales, que conozca el giro del negocio a qué se dedica para poder detectar con claridad cuáles son los puntos de recopilación que podrían generar algún tipo de riesgos y en consecuencia abordar ahí con certeza ciertas herramientas o cláusulas que puedan custodiar o cumplir la norma de datos personales. Y eso va a permitir a la corporación, como señalabas tú y como yo mencioné también, esta cultura de protección de datos personales, que es importante, porque eso genera un riesgo reputacional mínimo. Es decir, actualmente, si bien es cierto, como bien explicabas, Alexandra, referido a que no hay una obligación o hay una división respecto a las empresas privadas que deben tener un oficial de datos, por un tema reputacional, de organización, de cultura, nuestra recomendación es que exista un oficial de datos personales por un tema de orden. Y en esa medida, tener esta relación con el oficial de datos va a permitir que esta cultura advierta a la corporación no una obligación, sino garantizar hacia afuera que cuando el titular del dato personal entrega la información, tenga la certeza y la seguridad que la empresa o quien recopila la información tiene ese dato personal debidamente resguardado y no tiene que estarse preocupando de a quién se le va a compartir, si existen brechas de seguridad, cómo se va a comercializar en el mercado negro, entre comillas, la información. Entonces, de esta manera le genera certeza, seguridad, y eso garantiza la protección al titular del dato personal. Y eso me lleva a preguntarte, tomando en consideración estos criterios del oficial de datos, ¿cómo el titular del dato personal podría gatillar o coméntanos cuáles son nuestros derechos que tienen los titulares del dato personal y que si necesariamente tienen que reconducirlos con el oficial de datos o la corporación debe tener un canal para poder conocer estos derechos de los titulares de los datos personales? Sí, en realidad es como una combinación de ambas cosas, porque se supone que toda empresa que realiza el tratamiento de datos personales necesita tener habilitado un canal para que los titulares de datos puedan recurrir a dicho canal y ejercer sus derechos algo, los derechos de acceso, rectificación, cancelación o posesión. Ahora, con la figura del oficial de datos, este individuo también de alguna manera debería tener control o injerencia dentro de los procesos de atención de estos derechos.
justamente para poder respetar plazos, para ver que sean respuestas idóneas, que se ajusten a la realidad y evitar cualquier contingencia. Así que es una combinación de ambos. Necesito tener el canal, pero el oficial de datos también participa en el respeto y en el uso adecuado de ese canal. Yo, como titular de datos personales, tengo 4 derechos específicos y ahorita vamos a hablar de uno que es bastante particular, pero es el de acceso. Primero, esto quiere decir que yo tengo el derecho de consultarle a quien tiene mis datos, específicamente qué datos de mí quiere. Necesito saber concretamente qué datos son los que trata esta empresa. Rectificación, si quiero quizás corregir, incluir algún dato personal, mediante una actualización quizás, también puede ejercerse derecho. Cancelación, sinónimo de supresión. Yo puedo solicitarle a la empresa que suprima absolutamente todos los datos que tiene sobre mí. Y oposición tiene que ver con las finalidades de tratamiento. Puede ser que un banco trate datos sobre mí en atención al contrato que yo tengo, pero quizás quiero ponerme el tratamiento de datos con fines publicitarios. Entonces yo puedo ejercer oposición, derecho a la oposición. Y tenemos uno más que es el tema de portabilidad, que, claro, en otras regulaciones se ha utilizado como un derecho adicional, pero en nuestra regulación lo que se ha preferido es colocar el derecho a portabilidad como una suerte de correlato del derecho de acceso. Entonces, el derecho a portabilidad significa que yo le solicito a un titular de banco de datos que recopile toda la información que tiene sobre mí y que la traspase sin que yo interfiera, que la traspase a una tercera persona. Entonces, claro, el oficial de datos, ¿qué va a tener que hacer o de qué va a tener que asegurarse? De que se tenga un proceso idóneo, técnico, fácil para poder generar este tema de portabilidad, que va a ser muy importante y que de hecho, en la medida que es un nuevo derecho, es algo que recién se está implementando. Tengo que ver técnicamente cómo voy a hacer ese traspaso seguro. No es tan fácil como habilitar un link y ya está, sino que tiene que implementarse medidas de seguridad idóneas y en todo eso va a tener que participar el oficial de datos personales. Para finalizar, Fabricio, ¿cuál sería la recomendación que darías a las empresas? A mí en particular estoy bastante preocupada por aquellas empresas que ya han asignado a su oficial de datos, además una asignación que tiene que darse por el máximo organismo de las empresas, y que quizás están un poco asustados o preocupados porque se cumplan como este checklist de requisitos, ¿no? Entonces, mi recomendación primigenia sería que vayan buscando capacitaciones y que se eduquen en esta materia. ¿Qué otra sugerencia darías y con qué se deberían quedar las personas que nos están escuchando para que estén preparados para la implementación de esta directiva? La recomendación que yo haría, para terminar, Ale, sería la siguiente. Digamos, la norma ha establecido requisitos y ha establecido parámetros para que una persona jurídica que trata datos personales se encuentre obligada a tener un oficial de datos, ¿no? El reglamento también te establece que dependiendo del nivel de facturación de la empresa, la vigencia o la obligación se gatilla, ¿no? Entró a las que superaban 2.300 unidades impositivas tributarias el año pasado, ¿no? Luego entrarán las que son mediana empresa, también 700, y así todos estarán en la obligación de tener un oficial de datos siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Tipo de, que explicaba muy bien, nivel alto, ¿no? Si utilizan los moduladores, datos sensibles. Lo cierto es que mi recomendación es que más allá de verificar si existe o no la obligación de tener un oficial de datos, por un tema de orden, por un tema de cultura de la organización, mi sugerencia es que las empresas nombren necesariamente un oficial de datos. ¿Por qué? Porque como bien señalabas, esta persona independiente que no va a ejecutar los datos personales, sino que va a fungir como de asesor, ¿no?, del cumplimiento de la norma, va a orientar justamente a las áreas que tratan datos personales de cómo ejecutar, cómo tratar de la mejor manera posible el dato personal, cómo establecer medidas de seguridad. Y eso va a generar a la larga dentro de la corporación certezas respecto a las medidas seguras de protección de datos, cierre de brechas de existir y el tratamiento de datos personales, y eso, repito, incide en una cultura de protección de datos personales que garantiza, sin lugar a dudas, que la empresa tiene medidas suficientes y adecuadas de protección de datos, y por el otro lado, el titular del dato personal tiene la certeza absoluta que su información está debidamente resguardada. Entonces, en conclusión, mi recomendación es
estés o no estés en el parámetro o requisito para tener un oficial de datos, siempre nombres uno para que pueda ordenar y cumplir con lo que establece la norma de datos personales. Efectivamente, es una buena práctica corporativa y en realidad te ayuda a, como se dice, ordenar la casa, que todo esté de manera idónea y que todo cumpla la regulación de protección de datos personales. Muchas gracias, Fabricio, por tu tiempo. En realidad estamos muy felices de poder hablar acerca de este tema tan interesante. Así que con esto hemos llegado al final del podcast. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad en BBU Podcast.